Le doy la bienvenida en el estudio a Alejandra Latapí, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Alejandra, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Guillermo. Y muy Horas buenas intensas, noches. ¿verdad? Intensísimas. Platícanos. Varios años de trabajo en el IFE hace algún tiempo. Principios de siglo, pero aquí en 2 meses. Y sin todo el equipo y sin todo el servicio profesional, pero ha sido emocionantísimo y el éxito con el que cerramos esta fase me parece que ha valido muchísimo la pena. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucedió? A ver, recordemos, había un nutrido grupo de aspirantes, se depuró en una primera instancia, luego quedaron algunos, después de un segundo proceso quedó fuera Enrique de la Madrid, luego se bajó Santiago Krill y quedaron como finalistas Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. ¿Cómo definirías lo que ha sido todo el proceso? Antes de entrar al detalle de lo que pasó ayer, ¿cómo definirías todo este proceso? ¿Cómo se lo explicarías a nuestro auditorio en función de una tarea realmente comprometida y realmente democrática ejercida por ustedes que se integraron al Frente Amplio por México para realizar una tarea que parece sencilla pero que es titánica? Sí, bueno, yo diría que esto empieza a finales del año pasado, en noviembre, las movilizaciones, este movimiento de la Marea Rosa, que logramos convocar las voluntades democráticas de tantas ciudadanas y ciudadanos, que encontramos eco y apertura en los partidos políticos cuando a principios de este año les planteamos una alianza y una serie de procedimientos y llegamos a un acuerdo. Y creo que parte de lo que hay que revisar y rescatar y darle la dimensión y la importancia que debe de tener es este modelo en el que estamos apostando por hacer la nueva política en nuestro país. Un modelo en el que la ciudadanía tenemos un papel central en la toma de las decisiones. En este procedimiento, en este proceso, 7 ciudadanas y ciudadanos acompañados por 6 representantes de los partidos, es decir, tuvimos mayoría, fuimos creando las condiciones para ir llevando a cabo un procedimiento con un objetivo único: encontrar a la persona más competitiva para liderar este Frente Amplio. En el camino construimos un padrón de más de 2 millones de voluntades, que parece que suena poco, pero en 5 semanas se construyó un padrón recibimos casi 3 millones de registros, se limpió, se depuró, se verificó, se validó en 10 días. Es también un trabajo extraordinario y eso demuestra que en 2 meses logramos crear toda esta estructura nacional, tener consejos integrados también mayoritariamente por ciudadanas y ciudadanos en las 32 entidades del país y llegar desde el principio no solo con el acompañamiento de la ciudadanía, sino una participación intensa, desde registrarse, otorgar las simpatías, ir decidiendo quién pasa, quién no pasa en este siguiente proceso. Creo que a la hora de evaluar, pues no haber terminado de cumplir con un procedimiento nos llevó desde antes a lograr el objetivo. Sí, lo dices muy bien. Se dice muy fácil, pero el trabajo que toma. Y yo debo subrayar que es una suma de voluntades. Sumar a 3 partidos políticos que han sido antagónicos, que han competido uno contra el otro en procesos electorales, ya es una tarea difícil. Es decir, que PRI, PAN y PRD hayan decidido deshacerse de sus orgullos y sus dignidades, entre comillas, para poder sumar fuerzas en un frente común, ya es una tarea. Pero se logró además, y a mí me parece muy relevante subrayarlo esta noche, la suma de la ciudadanía. Cuando hablo de la ciudadanía no es una forma de inventar algo. Cuando hablamos de sociedad civil, pues hablamos de la ola rosa
que salió a las calles, no es un invento, es real, estuvo en las calles en 2 diferentes ocasiones expresando su voluntad por defender instituciones, primero al INE y luego a la Corte. Esto es muy relevante y no es fácil, se ve fácil ahora que ya ocurrió, pero antes de que pasara, es una labor titánica, lo decía yo hace un momento, y no es una expresión gratuita, es una realidad. Tú has formado parte de este comité organizador en el que además más de la mitad son ciudadanos y solo 5 o 6 de los partidos políticos, 7 contra 6, es decir, no es una tarea que haya sido fácil y sí es una tarea que deja una huella en el quehacer político de México hacia el futuro. Y además hay que recordar, Guillermo, que hace 3 meses el ánimo social era de resignación, era de vamos a nuestro fatal destino porque no hay opciones. ¿Qué decían los intelectuales, los opinadores, los periodistas, el círculo rojo? No hay oposición. Ni hay oposición, ni hay figuras. Y bueno, en 2 meses, 2 personas que no estaban en el ánimo de las dirigencias partidistas llegaron a la etapa final. ¿Por qué? Porque fue la participación ciudadana, por la decisión de todas aquellas personas que de una u otra manera emitieron sus simpatías, fueron concediendo sus firmas y después cuando fueron consultadas en los estudios de opinión, pues también se manifestaron. Entonces, sí es un ejercicio que yo creo que habrá que ir después desmenuzando, porque nosotros todavía estamos así como con el vértigo de pues todo lo que fue aconteciendo. O sea, yo empiezo a recordar cuándo fueron los registros y pienso que fue hace 6 meses y no, pues fue hace nada. Yo creo que esto habrá que evaluarlo no a la distancia de este corto tiempo, sino en el futuro, para entender qué tanto avanzó la sociedad civil en la búsqueda de una candidatura que se pareciera lo más posible a lo que la ciudadanía espera tener. Y yo creo que Xóchitl Gálvez cumple con esos requisitos. De otra manera no se podría entender el surgimiento de Xóchitl Gálvez, que aspiraba a ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad para cumplimentar la posibilidad de ser candidata a la presidencia de la República. Te quiero preguntar algo que me parece crucial en esta última etapa. A ver, no parece haber dudas de que todo caminó en los términos en que todo el mundo esperaba, aun cuando se bajó Santiago Krill y solo quedaron 2 aspirantes en la final. Percibo una cierta frustración en el hecho de que no ocurra el ejercicio del domingo, cuando tanta gente, estamos hablando de casi 3 millones de personas, se había entusiasmado a participar por primera vez en el proceso de selección de un candidato a la presidencia. Percibo cierta frustración. Probablemente no es que las personas se sientan inconformes con el hecho de que Xóchitl Gálvez, como marcaban las encuestas, se haya quedado finalmente con la posibilidad de ser en el futuro la candidata a la presidencia. Pero sí percibo en la gente una frustración de no haber llegado a ese episodio final. ¿Cómo explicarías eso? Bueno, quiero decir primero que todo el esfuerzo para estar listos para la consulta está demostrado. Hoy presentamos un ejemplo de los materiales que ya se produjeron, ya están las ubicaciones de los centros, las integraciones de cada una de las mesas iba muy adelantada, se dieron varias sesiones de capacitación para todas las voluntarias y voluntarios que se inscribieron, pero las condiciones políticas y la realidad pues llevaron a una decisión que ya hacía innecesaria esa consulta. El objetivo de este proyecto nunca fue tener una consulta. La consulta es una herramienta para llegar al objetivo y el objetivo llegamos antes. Lo que sí es cierto es que no tenemos por qué no participar este domingo y estamos precisamente planeando, vengo ahorita de una reunión y mañana empezamos tempranísimo, a planear qué vamos a hacer el domingo. No vamos a ir a los centros
de consulta, pero vamos a estar tomando las plazas más importantes de toda la ciudad y también en el extranjero, como ya sucedió en ocasiones anteriores. Confiamos, invitamos primero y confiamos a todas las personas que se inscribieron para participar en la consulta, pues que salgan a las calles, se vistan de los colores que así lo decidan, de los colores de los partidos, de la marea rosa, de blanco, del color que decidan, y demos esta demostración y seamos testigos de la entrega de la constancia que haremos a Xóchitl Gálvez por haber conquistado las voluntades de todas estas personas que estamos involucradas en el frente. Sí, fueron muchos, gente talentosa, brillante, destacados servidores públicos, destacados militantes de partidos, gente valiosa, gente que ha participado en negociaciones comerciales del más alto nivel, en fin, mexicanos muy valiosos que no se fueron del frente, simplemente entendieron que no era su momento y decidieron ir declinando en favor de personas que tenían mejores posibilidades. Y Xóchitl Gálvez se abrió paso al final. La verdad es que todas las encuestas que se venían haciendo señalaban a Xóchitl Gálvez como con un claro liderazgo en el Frente Amplio por México, y eso es lo que llevó finalmente al PRI a decir, pues levanto la mano a favor de Xóchitl, no favorece a Beatriz, y la propia Beatriz asumió que esa era una decisión relevante rumbo al futuro del Frente y dio un paso adelante que ya hace innecesaria la consulta del domingo. Como decía Xóchitl Gálvez, ni modo que hagamos una votación como aquella de López Portillo, ¿no? Sí. En el 76, ¿no? Cuando era el único candidato y a pesar de todo hizo campaña y a pesar de todo hubo votación y pues era el único candidato, ¿no? En este caso, pues Xóchitl es la que llegó al final y ya se hace innecesario este esfuerzo, sí, que implicaba además una logística gigante para llevar a votar a 3 millones de voluntades, casi 3 millones de personas. Hay que sumarse a la entrega de la constancia y si es de la simpatía del público, pues a las aspiraciones de Xóchitl Gálvez, ¿no? Sí, y quisiera aclarar un punto porque ha habido cierta confusión. También esta decisión no fue de un solo partido político. Hay que recordar que cuando Santiago Krill declina en favor de Xóchitl, el PAN, en un evento grande, con su estructura, con sus militantes, con todas sus dirigencias, da un anuncio público en apoyo a Xóchitl. Antes aún de que terminaran los foros, también el PRD hace un evento igual con sus estructuras, con sus militancias, para hacer público su apoyo a Xóchitl. Y bueno, el PRI, cuando ya tiene los datos mucho más evidentes, pues hace lo mismo. Pero la decisión fue de los 3 partidos. Es correcto. En la decisión de atender la decisión ciudadana, ¿no? Sí, sí, o sea, aquí no hay imposición de ningún partido. Es correcto. ¿Qué sigue para el Frente, Alejandra Latapí? Es claro que el domingo recibirá su constancia como coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, y no creo que ninguna persona de quienes nos están viendo y escuchando tenga alguna duda de que así tenía que ser, así lo marcaba la ruta de las encuestas que se fueron haciendo a lo largo de estas semanas. Pero ¿qué sigue para el Frente después? ¿Qué implica coordinar los trabajos del Frente Amplio por México? Ese es un aspecto. El otro es encaminar a los partidos de oposición y a la sociedad hacia la construcción de un gobierno de coalición, ¿no? Esa es la gran tarea, ¿no? Sí, bueno, yo me imagino, habrá que preguntarle a ella, pero que a partir del lunes pues se hará cargo de la conducción de este frente, irá diseñando las prioridades, las actividades, la agenda de trabajo para poder estar y convocarnos a todos a seguir trabajando para que a finales de noviembre, ya dentro de un proceso electoral que da inicio además legalmente este lunes, pero ya pueda empezar con sus actividades
los tres partidos, esta sociedad, y a sumar más voluntades ya como trabajo de precampaña. Pero yo sí veo que hay muchísimo trabajo previo que hacer, trabajo de gabinete, trabajo de reuniones con las fracciones parlamentarias de los partidos, con las estructuras de los partidos, en fin, organizar todo el trabajo que se vendrá más adelante cuando ya los tiempos legales así lo permitan. Es el fin de una etapa, pero la montaña es alta, sí, y hay que subirla, ¿no? Sí, claro. Es decir, el trabajo apenas comienza, ¿no? Este fue el entrenamiento, lo que decíamos estos últimos días. Ha sido muy intenso, pero las campañas son intensísimas. Pero lo que es notable, lo que hay que seguir alimentando es esta esperanza que ha ofrecido esta situación, porque también fue la conjunción de circunstancias, porque Xóchitl no hubiera podido avanzar si no hay este método, si no entramos la ciudadanía en esta alianza. Entonces, en esa conjunción de circunstancias y de voluntades, pues se abre el camino de la esperanza, pero requiere muchísimo trabajo. Y yo veo que hay la disposición de muchísimas personas, de las demócratas y de los demócratas que vivimos en México y que nos importa nuestro país y nos importa un Estado de Derecho con instituciones y con posibilidades de atender los temas gravísimos que estamos viviendo de manera además voluntaria. Alejandra Latapí, seguramente seguiremos hablando, pues apenas comienza, como decimos, seguiremos hablando en los tiempos por venir. Por lo pronto agradezco mucho tu presencia en el programa, tu disposición para platicar con nosotros y para explicarle a nuestro público qué está ocurriendo en ese frente, el Frente Amplio por México. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todas y para todos. Y vamos el domingo a las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México al Ángel y en el resto del país a las principales plazas.